Este es tu podcast de español con el profe James. Es terrible, Sofía. Yo miré al señor del puesto y le dije, ¿esto pica? Y él, con la cara más seria del mundo, me dice, no, güerito, es de la que no pica. Casi pierdo el sentido del gusto por 3 días. Mi paladar colombiano simplemente no estaba diseñado para esta traición. Es que James, pecaste de inocente. En México, la que no pica es un concepto muy relativo. Es como cuando tú me dices que el ejercicio de gramática es pan comido y termino con dolor de cabeza. Tienes razón, pero lo curioso, y aquí me sale lo psicólogo, es que en ese momento mi cerebro entró en modo de supervivencia. Se me olvidaron todas las conjugaciones del subjuntivo que tanto estudio. Solo podía pensar en agua y ayuda. Es que el hambre y el picante son estímulos primarios, ¿no? He leído que cuando estamos bajo una emoción fuerte, como el miedo a que se te queme la lengua, el cerebro prioriza la experiencia sensorial y ancla las palabras que escuchas. Por eso, nunca vas a olvidar la palabra picar. Exactamente. Se llama aprendizaje anclado a la emoción. Si aprendes español en una mesa, rodeado de olores y sabores, ese vocabulario se queda tatuado en la amígdala. No es solo estudiar, es sobrevivir con estilo. Pues hoy vamos a sobrevivir a una caminata por la Ciudad de México. Me encanta que trajiste a un colombiano y a un argentino para este diálogo. Es el choque de mundos perfecto frente a un trompo de carne al pastor. Es un caos hermoso. Vamos a escuchar a Carlos y a Sergio, que están a punto de descubrir que la comida banquetera es una religión en México. Escuchen con atención, especialmente cómo reaccionan a la presión del taquero. Uy, Sergio, mire esa gente va ahí parado. Si hay fila, es porque el sazón debe ser cosa de otro mundo. ¿Se le mide a unos tacos? Mira, Carlos, el olor me está volviendo loco, te lo juro. Pero no sé si mi estómago está listo para comer así, de dorapa, en la calle. ¿Viste lo que es esa carne roja ahí girando? Eso es el trompo, hombre. No sea miedoso. Venga, nos acomodamos aquí en la esquina de la banqueta. Buenas. ¿Qué nos recomienda, maestro? Pasen, joven. Les traigo los de pastor. Son los de la casa. ¿Se los doy con todo? Para. ¿Qué sería con todo? Porque si incluye ese ají infernal que vi antes, paso, ¿eh? Sale con piña, cebollita y cilantro, jefe. La salsa va aparte para que usted le mida el veneno. ¿Cuántos le mando? Hágale. Écheme 3 de pastor y 2 de suadero para empezar. Y a mi amigo aquí, póngale otros 3, pero sin picante, que me lo desprestigia. Che, no me quemes así frente al parrillero. Bueno, dale. 3 de esos de pastor. Pero decime, Carlos, ¿cómo se supone que coma esto sin cubiertos y parado aquí? Pues así, hermano, de ladito. Usted doble la tortilla, incline la cabeza y clávele el diente. Ve hasta delicia. No, bueno. Esto es un viaje de ila, che. Está espectacular. Mañana me va a doler hasta el alma, pero valió la pena cada centavo. ¿De dorapa? Me encanta, Sergio. James, para los que no dominan el argot del sur, eso es puro besre argentino, ¿no? Así es. Sergio es muy auténtico. Dorapa es parado, al revés. Y es muy curioso, porque en México la cultura de los tacos es así. Se come de pie, en la calle, rápido. De hecho, Carlos usó una palabra genial, banquetera. Esa me suena a banquete, a una cena elegante, pero me imagino que no tiene nada que ver con manteles blancos. Para nada.
viene de banqueta, que es como le dicen en México a la acera o la vereda. Comida banquetera es comida callejera, pero con un toque de orgullo. Es casi una categoría gastronómica. Oye, y hubo un momento de tensión cuando el taquero preguntó si los querían con todo. Me recordó a tu anécdota. El taquero fue honesto al decir que usted le mida el veneno. Me pareció una forma muy gráfica de hablar del picante. Es muy común. En México, al picante le dicen veneno o fuego. Y fíjate en la estructura que usó Carlos. Écheme 3 de pastor. Ese verbo echar en este contexto no es tirar algo a la basura. Es simplemente servir o poner. Es muy de mercado. También noté que Sergio estaba preocupado por quemarse, pero no por el fuego, ¿verdad? Porque le dijo a Carlos, no me quemes. Exacto. Ahí, quemar significa evidenciar a alguien o hacerlo quedar mal frente a otros. Sergio no quería que el taquero pensara que era un flojo por no comer picante. Es esa expresión social de la que hablábamos al principio, el miedo a no encajar en la cultura. Totalmente. Aunque al final parece que el sabor pudo más que el miedo. Clavarle el diente. Esa frase me la apunto. Es muy visceral, muy de alguien que realmente va a disfrutar la comida sin protocolos. Es que cuando hay hambre, Sofía, el protocolo es lo primero que sale volando por la ventana. Psicológicamente, compartir una comida así en la calle rompe las barreras sociales lingüísticas. Te obliga a ser auténtico. Ahora que ya sabemos que el veneno se mide con cuidado y que comer de dorapa tiene su arte, vamos a escuchar la conversación otra vez. Presten atención a la entonación. Noten la diferencia entre el entusiasmo de Carlos y la duda inicial de Sergio, que termina en pura satisfacción. Uy, Sergio, mire esa gente va ahí parado. Si hay fila, es porque el sazón debe ser cosa de otro mundo. ¿Se le mide a unos tacos? Mira, Carlos, el olor me está volviendo loco, te lo juro. Pero no sé si mi estómago está listo para comer así, de dorapa, en la calle. ¿Viste lo que es esa carne roja ahí girando? Eso es el trompo, hombre. No sea miedoso. Venga, nos acomodamos aquí en la esquina de la banqueta. Buenas. ¿Qué nos recomienda, maestro? Pasen, joven. Les traigo los de pastor. Son los de la casa. ¿Se los doy con todo? Para. ¿Qué sería con todo? Porque si incluye ese ají infernal que vi antes, paso, ¿eh? Sale con piña, cebollita y cilantro, jefe. La salsa va aparte para que usted le mida el veneno. ¿Cuántos le mando? Hágale. Écheme 3 de pastor y 2 de suadero para empezar. Y a mi amigo aquí, póngale otros 3, pero sin picante, que me lo desprestigia. Che, no me quemes así frente al parrillero. Bueno, dale. 3 de esos de pastor. Pero decime, Carlos, ¿cómo se supone que coma esto sin cubiertos y parado aquí? Pues así, hermano, de ladito. Usted doble la tortilla, incline la cabeza y clávele el diente. Ve hasta delicia. No, bueno. Esto es un viaje de ila, che. Está espectacular. Mañana me va a doler hasta el alma, pero valió la pena cada centavo. Me dieron unas ganas increíbles de buscar un puesto de tacos ahora mismo, aunque sea aquí a la vuelta. Yo te acompaño, pero esta vez yo pido la salsa, que ya no me fío de las recomendaciones de esto no pica. Ay, James, qué rencoroso. Oigan, antes de que nos vayamos a buscar comida, queremos saber algo de ustedes. Vayan a los comentarios y cuéntenos. ¿Cuál es esa comida callejera de su país o de algún viaje que les hizo clavarle el diente?
sin pensarlo 2 veces. O si han tenido alguna mala experiencia con el veneno mexicano. También queremos reírnos un poco con ustedes. No olviden que si quieren profundizar más en estas conversaciones reales, pueden suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Nos escuchamos en la próxima. Y cuidado con la salsa roja. Adiós. Este es tu podcast de español con el profe James. Bienvenidos a una inmersión total en el idioma, con práctica, cultura y mucha pasión. Aprender español es una gran